A ver, la economía argentina el año pasado, primero tenemos un problema de que no sabemos de qué datos vamos a hablar. Nosotros tenemos conocido que el INDEC tiene problemas con la estimación de la inflación y también tiene problemas con la estimación de actividad económica, de empleo, desempleo, pobreza, distribución del ingreso. Todos esos datos no son confiables, entonces en realidad en algunos de esos uno puede recurrir a fuentes alternativas. Y yo creo que cuando uno habla a la gente que quiere saber cómo está la realidad económica, le tiene que hablar de lo que más o menos cree que es la realidad. En el mundo del 10% de inflación no existe. Y eso en el fondo lo reconocen hasta los economistas del gobierno, digamos, así que no lo pueden decir públicamente. Ahora, hablando entonces de números, de estimaciones propias nuestras, que a veces las hacemos con otros colegas, la economía y los datos del INDEC reflejan lo mismo, pero un poco menos caída, digamos. La economía el año pasado estuvo parada. La estimación nuestra creció menos del 1%. La estimación del gobierno creció un poquito menos de 2%. Ahí hubo algunos factores externos que ayudaron a esa desaceleración. En la estimación nuestra la economía había crecido 10%, redondeando en el año 2010, y 7% en el año 2011. Entonces de 10, 7 a menos de 1 es un cambio bastante importante. Entonces la economía no es que estaba en recesión, pero se paró. Se paró porque hubo algo de mala suerte. Básicamente hubo un problema con la cosecha, hubo una devaluación y un parate en la economía brasileña, y además yo creo que se pagaron las consecuencias de algunos errores en la política económica que se pusieron más claros o más visibles luego de que la presidenta fue reelecta a finales del 2011. Porque en realidad si uno se para a finales del 2011, e independientemente de que a uno le puedan o no gustar determinadas políticas del gobierno, que por ello es un gobierno que adopta o confía mucho en los controles y tomó algunas decisiones que alguna gente cuestiona, como lo de la CNJP y otras, digamos, había ciertas cosas que daban cierta tranquilidad macroeconómica. Uno podía no estar de acuerdo con el INDEC, con los controles de precios, con un montón de cosas, pero había ciertas cosas que te daban tranquilidad macroeconómica. ¿Cuáles eran esas cosas? El superávit fiscal, el superávit externo y un tipo de cambio muy competitivo. Esas tres cosas a final del 2011 no estaban mal. Cuando uno saca el Banco Central y el aporte que le hace el sistema previsional al Tesoro, que yo creo que hay que sacar la mayor parte de eso porque no es un ingreso genuino, la nación tenía un déficit de 3 puntos del PBI, las provincias un poco más de 1, en conjunto el año pasado hicieron 4 puntos del PBI largos, y esa tendencia ya se visualizaba, o sea, se había perdido el superávit fiscal. El superávit externo, que es la cuenta corriente, no el comercial, es cuenta corriente, después del comercial, lo que pago de intereses, regalías, dividendos, ese número estaba convergiendo a cero, a neutro. Y la Argentina estaba, yo diría, había algunas señales de que estaba un poco cara en dólares, o sea, puesto en criollo, había algo de atraso cambiario. Ante ese panorama, el gobierno lo que decidió es, en lugar de usar algo del enorme capital político que había recibido la presidenta después de ser reelecta con un caudal de votos increíble, usó nada para la economía. Y se fue por el camino de profundizar el control de cambio. ¿Qué pasa? Aún los economistas heterodoxos, o más heterodoxos, reconocen que con los controles lo único que hacen es ganar tiempo, hasta que entran en escena, digamos, las políticas que te resuelven los problemas. El problema acá, valga la redundancia, es que no hubo política que corrigieran los problemas. Entonces, a la mala suerte que hubo por la cosecha, por el tiempo y por Brasil en el año 2012, se le agregó una señal bastante negativa para las expectativas de los que deciden inversiones, de los que deciden consumo, de un programa económico que tenía algunas falencias o algunas grietas y que no se estaban corrigiendo esas grietas.
El ejemplo más claro de por qué el gobierno, a mi juicio, se equivocó es que desde que puso el control de cambio, que supuestamente lo hizo para proteger las reservas del Banco Central, perdió más de 8.000 millones de dólares de reservas. Y claro, ahora el año este nos agarra un año de elecciones, entonces es difícil hacer correcciones, pero Argentina tiene hoy, o va a tener después de la elección de octubre, los mismos problemas que tenía a final del 2011, un poquito agravados. ¿Qué pasa? Este año la cosecha está jugando a favor y Brasil está creciendo poco, pero ha dejado de depreciar la moneda y como tiene inflación, Brasil medio en dólares está creciendo un poco. Y eso uno lo ve en los datos de actividad. Hoy la industria en general está teniendo problemas de actividad, con la excepción notable del sector automotriz, que está beneficiado por dos cuestiones. Se han dinamizado mucho las ventas de autos a Brasil y la brecha cambiaria ha hecho que alguna gente anticipara decisiones de cambiarse el auto. Porque hoy medido en dólares de verdad, los autos son mucho más baratos de lo que eran hace un par de años atrás. Y la cosecha va a tener algún impacto importante en las mediciones del segundo trimestre. El primer trimestre está influido por problemas en la cosecha de trigo, pero la economía, nosotros, después de haber tenido 3-4 trimestres con un crecimiento entre negativo y cero, cuando uno mide interanual, ¿no? Cada trimestre contra el mismo trimestre del año pasado, del año previo, digo, en el primer trimestre creció 1,3%. Para el gobierno le dio 2 y pico. Pero uno tiene una economía que ha empezado a normalizarse. Y esa economía, los factores externos, la economía no responde con el dinamismo que respondió en otros momentos, por ejemplo en el 2010, donde la economía sufrió un golpe muy duro por los efectos de la crisis financiera internacional. Cuando eso pasó, la economía empezó a salir, y salió muy fuerte. Hoy está saliendo, pero se está medio como arrastrando para salir, con problemas en la construcción, con problemas en la industria, excepto autos y alguna otra cosa más. En general la industria está bastante parada, con problemas en algunas actividades de servicios. La expectativa que tenemos nosotros es que la economía este año va a crecer algo menos del 2%. Ahora vamos a la otra variable que vos mencionaste, que es la inflación. Argentina tiene, en las mediciones privadas o de las provincias que son más confiables, una inflación que está entre 23 y 25%. Esa inflación ha cedido un poquito al principio de año, está más cerca de 23 que de 25. Ahora, si uno junta 100 economistas del mundo de distintas formas de ver la economía y le pregunta ¿cuánto va a ser la inflación en una economía que emite al 30 y pico, aumenta los salarios al 30 y pico, ahora un poco menos, aumenta el gasto público al 30 y pico y devalúa al 10? Yo te apuesto que 100 de los 100 te van a decir que la inflación va a estar en el entorno del 20%. Y eso es lo que había. ¿Qué es lo que hace el gobierno para resolver la inflación? Sigue emitiendo el 30 y pico, moderó un poco el aumento salarial, moderó un poco el gasto y está devaluando más fuerte. Con lo cual la inflación no le va a bajar. Porque para poder bajar la inflación necesita poner un programa antiinflacionario serio que hoy tiene costo sobre la actividad económica, porque en la vida hay momentos para hacer las cosas. Si vos te sentís mal y tenés una infección, no es lo mismo que empezar a tomar el antibiótico cuando el problema empieza que después que lleva 3 días de infección. A veces es un poquito más complicado. Bueno, acá estuvimos perdiendo 18 meses mirando el techo de agua. Además de eso, los controles empiezan a generar un problema. Y ahí es donde yo creo que el gobierno subestimó la reacción del sector privado a los controles, porque básicamente lo que le ha pasado no es que hoy la liquidación de divisas de los exportadores viene mal. De hecho, se recuperó. Más o menos a tono con lo que uno esperaba de la recuperación de las exportaciones tradicionales. Lo que pasa es que le desapareció la oferta privada que había, no obligatoria, digamos. Un turista que viene del exterior, antes, cuando no había brecha cambiaria, vendía sus divisas para hacerse de peso en una casa de cambio. No iba al arbolito de Florida. Hoy no entran a las casas de cambio, porque la gente no es tonta. Y a su vez los argentinos perciben que si pueden ir al exterior a comprar con tarjeta de crédito, todo es mucho más barato. Entonces hemos pasado a tener un déficit en la cuenta de turismo fenomenal. Y ha habido otras cosas que han ido, a pesar de que el gobierno, producto del control de cambio, hace, virtualmente no permite el giro de dividendos y utilidades al exterior hace un año y medio,
en teoría es legal girar, pero no te dejan, porque no te dan los dólares. Y ha tratado de, en algunos momentos, ha utilizado restricciones a las importaciones que no son sostenibles. En un país que el 90% de lo que importa son insumos para la industria, bienes de capital y energía. Entonces no lo puedes cortar, porque corres el riesgo de parar la economía. Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y además el gobierno tiene, como dije antes, un déficit fiscal que además financia en buena medida con emisión monetaria. Por lo tanto, hoy la principal explicación de por qué el gobierno emite tanto es porque tenemos déficit fiscal. Entonces es una economía que no da unas señales de tranquilidad al sector privado, y eso se siente en las decisiones de inversión y se siente en las decisiones de consumo. Ahora, bueno, de acá a las elecciones mucho no va a cambiar de esto. Entonces uno va a seguir en una economía que irá creciendo en función de lo que le permita la recuperación de la cosecha y lo que eso pueda derramar y un poquito lo que genere Brasil. El gobierno como que quiso resolver un poquito, buscó la cuadratura del círculo con el blanqueo este. El blanqueo en realidad uno lo puede interpretar como que tiene dos instrumentos. Uno que trata de conseguir financiamiento, es decir, si el gobierno hoy quisiera conseguir financiamiento a gente que tiene plata blanca, argentinos o no argentinos en el resto del mundo, tiene que pagar 2 dígitos en dólares de tasa de interés, que es una tasa escandalosa de alta. Brasil se endeuda al 2. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? Endeudarse al 4 con gente que tiene plata negra. Esa es la parte del bono para energía. Ahora, claro, para el tipo que tiene plata negra y que quería tomar riesgo argentino, se compraba un bono argentino, al 15 o al 17, que hay 2 bonos bajo ley argentina en el exterior, o sea, riesgo argentino, no tenía una cuenta en Miami. Podía hacer eso. Si él está dispuesto a blanquear y traer un bono al 2016 con un cupón de 4%, porque nosotros rinden 7%, él en realidad, si no quiere riesgo argentino, entra la plata, vende el bono y sale de vuelta. Entonces uno tiene que pensar que el costo del blanqueo, no es cierto que es cero el blanqueo tiene un costo, que es cuánto va a caer de precio ese bono. Y ese bono va a caer de precio por lo menos 20%. Entonces este blanqueo es más caro que el blanqueo del 2009. Después está lo del SEDIN. El SEDIN, para que sea confiable, el Banco Central tiene que estar dispuesto a no ganar reservas. Entran los dólares del tipo que blanquea, compra un SEDIN y automáticamente el vendedor de la propiedad tiene que ir al Banco Central a que le den los dólares. Por lo tanto, tiene efecto cero sobre las reservas, puede dinamizar un poco la actividad de la construcción. Entonces, en realidad, el blanqueo no parece que le pueda resolver el problema al gobierno de financiamiento para el gobierno, ni de faltante de dólares para la economía. Entonces la pregunta que uno tiene como analista, y después de que pase el blanqueo en septiembre y que pase la elección, ¿qué? O sea, se acabaron los conejos de la galera, ¿qué vamos a buscar? Claro. Entonces en algún momento los problemas hay que enfrentarlos. Si uno no los enfrenta, sigue dependiendo cada vez más del uso de reservas internacionales. Claro, para que las reservas alcancen hay que apretar todavía más el control de cambio, con lo cual la brecha cambiaria la vamos a ir a buscar no sé a dónde. Y una brecha muy alta, es cierto que es dinamizante en la frontera, ¿no? La gente de Paraguay quiere venir a comprar acá, ¿okay? Y uno puede vender cualquier cosa, ¿okay? Pero en el resto de las actividades es compleja la brecha, porque cualquiera que está obligado a venderle al Banco Central a 5 y pico paga un impuesto fenomenal a la exportación. Y además la gente se desespera porque le autorizan una importación a dólar oficial. Entonces, dado eso, el incentivo a meterle trampa al gobierno es enorme. Digo que le metan un poquito de trampa, eso empieza a afectar el superávit comercial también. Entonces empezamos a meternos en un terreno un poco más complejo. Claro. Entonces mi percepción es que uno puede seguir usando reservas, yo no lo haría, pero digamos, pueden seguir, pero lo que no pueden evitar es las consecuencias sobre una economía que me parece que si no enfrentan los problemas, a menos que haya suerte de afuera, va a seguir estando bastante parada el año que viene con una inflación alta. Ese es un poco el resumen de lo que yo pienso. Sí, perfecto. ¿Y cómo afecta esto directamente al trabajador, al calle? Porque el empleo se ha frenado en Argentina. Esto, lo único que hay de empleo son las cifras oficiales, cuando uno mira. Las cifras oficiales muestran que el empleo formal el año pasado cayó 1% en la Argentina, el informal subió 1% y el empleo público subió 4%.
Entonces, como el formal es más grande que el informal, el empleo privado cayó el año pasado. Y lo que ha sostenido para que el empleo caiga cero, que básicamente lo que valió, es que seguimos nombrando empleo público. Que ya habían subido 40% del 2002 para acá en un país donde la población subió 10%. Y esto lo han hecho la nación, pero fundamentalmente las provincias y los municipios. O sea, si uno tiene una métrica, ¿cuánto tiene que crecer el empleo público en un país? Si no me preguntas a mí, a ver, así, ¿cuánto es? Si yo voy a cualquier país y me dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Dónde está el grueso del empleo público? Educación, seguridad y salud. ¿Cuántos maestros? ¿De qué depende la cantidad de maestros que vos necesitas en un país? De la cantidad de estudiantes. Los estudiantes dependen de la cantidad de población. Los hospitales atienden a la gente, depende de cómo crece la población. Más población, están más hospitales, más médicos, más enfermeras. Y en la seguridad también tenés una relación de policía por habitante. Entonces el empleo público más o menos tiene que ir con la población. Podrá ir un poco más, un poco menos, pero la población entre el 2002 y el 2012 creció 10%. El empleo público 40%. Parecería que, a menos que faltaran muchos empleados públicos en el año 2002, que no parece cuando uno hace comparaciones internacionales, daría la sensación de que hemos tenido un poquito de exageración ahí en la cantidad de empleos públicos. Entonces, claro, eso tampoco es sostenible, porque para financiar, o sea, una cosa que hay que tener en cuenta es que Argentina, en esta, porque yo hablé del problema de Brasil y de la cosecha, pero uno en realidad, si mira Argentina en el año 2002 y mira Argentina hoy, si uno acepta que estos factores externos son muy relevantes, y yo te voy a decir por qué son relevantes, 60% de lo que nosotros vendemos son commodities, como la soja. Del 40% restante, 20% se exporta a la región, fundamentalmente a Brasil, y 20% va al resto del mundo. Si a vos te sube el precio de las commodities, te favorece, porque por las mismas toneladas te dan más dólares que después la economía verá cómo los reparte entre el sector público que cobra impuestos y el sector privado, después se verá qué hace el sector privado, cómo reparte eso entre trabajo y capital. Esa es una discusión posterior, pero la economía como un todo se favorece. Y lo mismo cuando vos vendés a Brasil. Para la industria argentina, Brasil es muy relevante, porque es tu principal cliente. Casi la mitad de las exportaciones industriales argentinas van a Brasil. Ahora yo te digo, año 2002, la soja valía $200 por tonelada, hoy vale 550. Para tomar la soja, que es el producto emblemático. Sí. Brasil era una economía de $500 billones americanos, hoy es una economía de 2,5 trillones. Se multiplicó por 5 dólares. Eso te generó una bonanza económica fenomenal. Esa bonanza económica le dio un montón de plata al gobierno. Porque, ¿por qué le dio un montón de plata? Porque vos, cuando Argentina tiene la crisis, que nadie le prestaba plata, se empezaron a poner impuestos diseñados para la emergencia. Acordate, 2001 el impuesto al cheque, 2002 con la devaluación, las retenciones. Y después lo agregaste otro, como la indexación del impuesto a las ganancias, no importa. Cuando la economía se normaliza, 2005-2006, seguiste manteniendo la misma estructura tributaria pensada para la crisis, pero con una economía que estaba mucho más grande. Entonces el gobierno empezó a recaudar un montón de plata. ¿Cuánto más? 15 puntos del producto más. Entre los tres niveles de gobierno, si te comparás con el año, no el 2002, comparate con el 2003 o con el 2000. ¿Qué hicieron con esos, en realidad 14? ¿Qué hicieron con esos 14 puntos del PBI? Se los gastaron todos, más un puntito más por si va a aumentar un poquito el déficit. Entonces vos lo que hiciste fue una economía que pasó de tener un tamaño del estado de la economía de 30 puntos del PBI, una que tiene 45 hoy. Es la economía en la región con la mayor participación del estado de la economía de toda Latinoamérica, incluso por arriba de Venezuela. ¿Okay? Uno lo que esperaría, o sea, desde el punto de vista del tamaño de la economía, estamos en Europa, te diría casi nórdica, pero no tenemos la misma. Entonces, la sensación que tiene es que te ha generado una expansión del gasto. ¿Y en qué hiciste esa expansión del gasto? En jubilación y empleados públicos, y en subsidio al sector privado, que es básicamente la energía. Claro, eso es una cosa compleja, porque bueno, es que gastaste, por ejemplo, mucho más en infraestructura. La inversión pública subió, pero en parte perdiste inversión privada por diversas cuestiones, porque nacionalizaste empresas. Entonces te quedaste con un gasto público que es puro gasto corriente. Eso es lo mismo que le pasa a Brasil. Ahora, claro, vos el gasto público lo financiás con impuestos. Supuestamente, en una sociedad donde el contrato social funciona,
yo te saco impuesto a vos, a mí no, por favor, a vos te saco impuesto, que supuestamente tenés plata, o no, porque si es distributivo te va a sacar más a vos que a él, por ahí que está abajo, no tiene, y trato de canalizar el dinero para resolver problemas distributivos y otros problemas. En general, las otras fallas del mercado que el Estado atiende con regulaciones no cuestan mucha plata, es básicamente problemas distributivos. Entonces uno supondría que con ese tremendo aumento del tamaño del Estado de la economía deberíamos tener una sociedad muy igualitaria. Y claro, en las mediciones oficiales te da eso. Ahora, si vos tomás los índices de precios alternativos, la pobreza te da parecida a la que había a fines de los 90. Entonces la sensación es que no gastamos la plata muy inteligentemente. Y otra vez, buena parte de los programas sociales no los administran, es decir, la asignación por hijo es nacional, pero hay un montón de programas sociales que son responsabilidad de las provincias y los municipios. Entonces es una cosa compartida, no es... Sí. Si querés, te faltó el liderazgo para coordinar una mejora en el gasto social, que por ahí la nación podía haber hecho mucho en eso. Entonces, ¿qué te pasa? Tenés una situación estructural de cierta fragilidad, porque te has quedado con un Estado enorme y, a mi juicio, bastante ineficiente, que lo financias con impuestos desopilantes. Porque el impuesto al cheque es un impuesto desopilante, el impuesto a los ingresos brutos, que es el impuesto que más creció a nivel provincial, es desopilante. Y todo eso, en una economía que perdió el adelanto cambiario, empieza a generar un problema en las empresas, porque las empresas han perdido rentabilidad. Vos mirás la evolución de ratios financieros tradicionales, la ganancia operativa de las empresas. Argentina tiene pocas empresas abiertas, yo digo en esa comparación hay que sacar bancos, petroleras, que son irreguladas, que son criaturas aparte. Vos mirás básicamente empresas industriales, el EBIT sobre ventas, que era 15% de la venta, hoy es 10%. El EBIT es la ganancia, antes, o sea, el ERM es el ingreso menos el gasto antes de pagar intereses y antes de la depreciación. O sea, no es la ganancia de la empresa, es el flujo de caja, para ponerlo de alguna manera. Entonces, empezás a tener, en una economía que no tiene crédito, ¿cómo financiar las inversiones? Con ganancias operativas. Si empezás a tener ganancias operativas, empezás a tener menos inversión. ¿Qué es lo que está pasando? Ha caído la inversión, aún en la estadística oficial. Entonces la vida está un poco más complicada. Sí. Pero bueno. Igual la fortuna no sonríe, así que tengamos buenos precios. Es posible. Claro, en términos de suerte, digamos, es como que se mantiene. El precio de la soja, estamos con un precio de soja positivo, con Brasil. Brasil tirando un poco, no lo que uno esperaba, pero tirando un poco. Lo que pasa es que yo digo, en estas condiciones externas, que son las más favorables en los últimos 40 años de la Argentina, yo mido dos cuestiones que lo voy a mostrar hoy. Una es la relación de precio de exportación al precio de importación, lo que los economistas llamamos los términos del intercambio. Para encontrar algo tan favorable como lo que hay hoy, tenemos que ir a principios de los 70, en periodos, ¿no? O sea, el quinquenio 70-74 tiene una relación de precio de exportación al precio de importación tan favorable como la que hay hoy. La segunda cosa es cuán grande es Brasil relativo a nosotros, medido en dólares, que es lo que le importa a un tipo que vende ahí. Nunca en estos últimos 40 años Brasil fue tan grande en relación a Argentina como es hoy. Históricamente era 3 veces Argentina, hoy es casi 6 veces Argentina. Entonces vos, en esa situación, deberías tener la economía volando. Y yo creo que vamos a penar para crecer 2%. Si vos mirás el resto de la región, sacando Venezuela, que tiene otros problemas, de los países grandes, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil, México, estoy olvidando alguno, Colombia dije, bueno, y Perú, este año van a crecer, con Brasil creciendo poco, el promedio de eso va a crecer entre 4 y 4,5, nosotros vamos a penar para crecer 2. Está bien, el gobierno dirá 3, 4, no sé lo que va a decir, pero la realidad no va a dar eso. Entonces hay algo que estamos haciendo mal, porque y aparte el resto, ese promedio tiene la inflación al 4%. Esa es otra cosa que por ahí la dirigencia política no sabe, que no es una cosa del gobierno, que yo la he escuchado muchas veces, y un poquito de inflación ayuda al crecimiento. Yo veo otros países, el país que más creció en la región desde fines de los 90 para acá es Perú, 6% de crecimiento promedio. La inflación en Perú es 2%. China, que es el país que creció más desde el año fines de los 70 para acá, la inflación es 2%, 3%. Es falso eso, o sea, no hace falta la inflación para crecer. Entonces, si tenemos inflación alta, y además se nos ha caído el crecimiento, la propia realidad nos muestra que estamos haciendo algo mal. Y eso es lo que el gobierno no corrige. Perfecto.
no les quiero quitar más tiempo, o sea, podíamos quedar... Y bueno, vas a participar ahora seguramente. Sí, a las 2:30 es. 2:30. 2:30. ¿Dónde? Acá, Acá. en el quinto piso. Ahí está.